a este primer B-Learning, esta primera sesión del curso Introducción a las Licenciaturas. Es para nosotros un verdadero privilegio poder atenderles a través de esta estrategia que sin lugar a dudas lo que busca es fortalecer ese proceso que ustedes han iniciado con nuestra universidad. Entonces, bienvenidos. Esperamos que sea un espacio lleno de aprendizaje en el cual pues puedan adquirir nuevos conocimientos y que logremos verdaderamente el fin de esta estrategia. Entonces, como les acabo de decir, esta va a ser nuestra primera sesión de 3 que van a haber en total a lo largo del periodo. Esperamos que también asistan a las otras 2 que ya están programadas para ustedes y podamos hacer uso de este espacio. Aprovecho para recordarles que este no es el único curso que tiene esta estrategia de encuentros B-Learning. También van a recibir invitación para asistir a uno de competencias comunicativas y de lectura y escritura académica. Son 3 por cada curso, 3 sesiones por cada curso, entonces esperamos contar con su masiva asistencia en cada uno de ellos. Vamos a dar inicio. Les recordamos que nosotros somos la Escuela de Ciencias de la Educación de la zona Caribe. Déjenme y coloco esto en modo presentación para poder visualizarla mejor. Saret, por favor, bloquear anotación. Ah, claro que sí. Listo. Bueno, les recuerdo que aquí, o más bien les comento que aquí en el chat vamos a estar compartiendo el enlace de asistencia. Lo vamos a diligenciar una sola vez. No lo vamos a diligenciar en repetidas ocasiones. Una compañera nos va a estar colaborando, compartiéndolo de pronto para las personas que con el paso del tiempo se vayan ingresando a la reunión. Entonces, la compañera lo va a compartir en el chat, ingresan a ese enlace que va a aparecer allí y registran su asistencia. Recuerden que es una única vez. Bueno, en esta oportunidad quienes vamos a orientar el B-Learning es nuestro líder zonal, Wilton Mendoza Romero, que vamos a tener el placer de escucharlo más adelante, y quien les habla, Saret Hernández Restrepo. Yo estoy ubicada en el CEAT Santa Marta y soy la líder local de nuestra escuela aquí a nivel de Santa Marta. El tema a tratar el día de hoy es el juego como estrategia de aprendizaje. Entonces, esperamos que verdaderamente podamos adquirir todo este conocimiento que está diseñado para ustedes y para el ejercicio de su profesión más adelante. Entonces, lo primero que queremos tener en cuenta es que el juego es un ejercicio que realiza el niño para desarrollar diferentes capacidades, y partiendo de ese lema es que vamos a desarrollar todo lo que hay dispuesto. Inicialmente vamos a trabajar unas observaciones generales sobre el cumplimiento de los derechos de la infancia. ¿Y por qué decidimos empezar por allí? Pues primeramente para tener en cuenta que el juego es un derecho primordial dentro de la primera infancia. Incluso está establecido dentro de la Convención Nacional de los Derechos de los Niños, de los Derechos de la Primera Infancia. Entonces, es importante poder tenerla en cuenta durante el aprendizaje de este conocimiento que deseamos transmitirles. Como les decía hace un momento, aquí tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño y nos vamos a ubicar específicamente en el artículo 31. Pero de forma inicial, sí quiero comentarles que la Convención de los Derechos del Niño es un tratado internacional adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas que busca específicamente garantizar el cumplimiento de los derechos del niño en todas las regiones y, para ser más específicos, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que los derechos del niño se han visto violentados a lo largo del tiempo. Entonces, lo que busca esta convención es garantizar el cumplimiento de los mismos a través de diferentes estrategias que se han creado con entidades o entes territoriales que en pro de lo mismo buscan suplir o cubrir esa necesidad de la garantía de los derechos de los niños. Entonces, ¿qué nos dice ese artículo 31 de la Convención?
nos dice que se reconoce el juego precisamente como un derecho fundamental de los niños y las niñas. En este, los estados reconocen el derecho del niño y la niña, el descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad. ¿Qué tenemos que tener muy en cuenta aquí? Que si nosotros establecemos de que el juego es un derecho propio de la edad del niño, entonces debemos comprender que como adultos debemos garantizarlos. ¿Y qué entra dentro de esa garantía? El poder compartir también con ellos dentro de esos espacios, dentro de esos escenarios. Pues si bien es cierto que el niño por naturaleza o nosotros cuando estamos en la primera infancia por naturaleza gozamos de gran creatividad, que lo ideal sería mantenerla, pero bueno, en algunos casos a veces tiende a disminuir un poco. Entonces, nosotros tenemos en este caso al momento de tener presente que debemos garantizar ese cumplimiento de los derechos de los niños, entonces hay que tener en cuenta que debemos incluso volver a esa etapa con ellos. Tenemos que garantizar esos espacios, tenemos que participar libremente con ellos y así poder traer la garantía a ese momento. Bien, ahora aquí vamos a hablar un poquito sobre cuál es la importancia del juego en la educación. Ahora, ¿por qué la traemos a la educación? Precisamente porque nos estamos formando como docentes. Ustedes han tomado una excelente decisión de hacer parte de todo lo que tiene que ver con la docencia, con el enseñar, con el ser maestros. Entonces, ahorita lo que queremos es ubicarlos inicialmente porque va a haber otra parte que nos va a llevar a otra instancia también muy importante, pero inicialmente los queremos ubicar ustedes dentro de todo lo que tiene que ver con el juego dentro de este entorno educativo. Voy a hacer un pequeño paréntesis acá a todos los que han ingresado en los últimos minutos. Les recordamos que en el chat tenemos el enlace para registrarse en la asistencia. Chicos, recuerden que es muy importante registrarse en la asistencia, ya que esta es la que va a servir como verificación para la asignación también del puntaje que adquieren ustedes por participar de estos espacios en los cursos para los cuales están dispuestos. Entonces, no dejen de diligenciarla, por favor. Continuamos. Entonces, dentro de esa importancia del juego, vamos a hablar primeramente de estas 4 que están planteadas acá. Entonces, inicialmente tenemos que el juego permite explorar, conocer y revivir la infancia, trayendo a colación diferentes momentos. Esto es algo de lo que yo les hablaba hace un momentico. El papel que va a jugar el adulto frente a la garantía de este derecho fundamental del niño. Entonces, yo no me imagino realmente a un docente en un aula con 20 niños, vamos a poner esa cantidad, y que de pronto sea el momento de la ambientación y únicamente se limite a escribir en un tablero o a mostrar unas láminas y transmitir X o Y aprendizaje. No lo concibo de esa manera, porque precisamente el educador tiene que volver a esa etapa, tiene que volver a revivir todos esos momentos que ya existieron en nuestra vida en años pasados y traerlo al nuevo contexto en el que estamos y a ese entorno en el que nos estamos moviendo en el momento. Entonces, es muy importante, futuros docentes o docentes en formación, que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que estemos frente a niños y sobre todo en el contexto educativo es poder garantizar este derecho fundamental partiendo de esa exploración, ese revivir de esos momentos que ya vivimos en algún espacio de nuestra vida. 2, tener la capacidad que le permite al ser humano actuar como un artesano de su zona de diversión, lo cual amplía su espacio para compartir en sociedad, que hay que tener en cuenta acá, en este momento, que nosotros debemos crear espacios, debemos crear zonas, debemos crear un entorno que lo garantice, porque no, o sea, para nadie es un secreto que a lo largo de nuestro desarrollo o de nuestra labor docente, nos vamos a encontrar con esos escenarios que no nos van a garantizar los espacios o los implementos necesarios para poder desarrollar todo lo que quizá tenemos en nuestra mente. Eso no es un secreto, nos vamos a encontrar con momentos así. Pero entonces ahí es donde tiene que entrar tiene que entrar en juego, tiene que existir el momento de que nuestra creatividad
logre incluso crear lo que aún no tiene. Entonces es muy importante eso, apreciados estudiantes, que vayamos desde ya teniendo como esa capacidad o esa habilidad para poder desarrollar en medio de cualquier espacio lo que los niños necesitan para un desarrollo integral de sus capacidades y de sus habilidades. Como número 3 tenemos el desarrollar capacidades físicas, sensoriales, mentales, afectivas, creativas y que tengan un carácter formativo. Cuando aquí hablamos y ya vamos como encaminándonos a todo lo que tiene que ver con el carácter formativo, sin duda alguna empezamos a adherirnos a ese pensamiento que no es jugar por jugar, no. Todas nuestras actividades, todo lo que nosotros tengamos diseñado, tiene que tener un fin, tiene que tener un propósito de aprendizaje. Nosotros no podemos diseñar actividades que únicamente respondan a la ocupación del momento. Todo tiene que estar debidamente planeado y organizado de tal manera que podamos garantizar en el niño y la niña la adquisición de un nuevo conocimiento o de un nuevo aprendizaje y sobre todo que ese aprendizaje se convierta en un aprendizaje significativo, no solo aprendizaje, no, tiene que tener cierto grado de significación en la vida del niño para poder garantizar realmente que él está aprendiendo lo que necesita para poder desarrollarse en la vida. Recuerden que en los primeros 5 años es donde se desarrolla todo ese fundamento que el niño necesita para toda su vida. Entonces, ahí entra, pues, juega un papel muy importante y fundamental todo ese aspecto. Como número 4 o D, tenemos que es un espacio de relajación donde se olvidan los problemas y se relaja el cuerpo, entrando en un ambiente diferente. No sé cuántos de ustedes, y me gustaría que fueran escribiendo ahí en el chat para hacerlo un poco más interactivo, pero no sé cuántos de ustedes han tenido hasta el momento relación con niños. No sé si son tíos, si algunos de ustedes puedan ser mamás, papás, o incluso si ya están desarrollando la labor como docentes. Pero los que, si hay en el chat, me van escribiendo y los que ya han tenido ese contacto con niños y niñas, sabemos y somos testigos de que cuando el niño juega se convierte en otra persona. Es muy diferente incluso que cuando los llamamos a hacer tareas o cuando los ponemos a hacer cualquier responsabilidad dentro del hogar, porque el niño también tiene que ser una persona responsable independientemente de la edad y debe empezar en el hogar. Entonces, cuando el niño juega o está en esa etapa del juego, cuando lo traemos al momento de la diversión, si notamos, él cambia al 100%, cambia su estado de ánimo, cambia su manera incluso de comportarse, empieza a ser mucho más abierto a cualquier cosa que se presente. Entonces, si partimos de ahí, empezamos a notar que indudablemente el juego es fundamental para el niño y su desarrollo. Y bueno, y si está dentro de la Convención de los Derechos del Niño, que es algo a nivel, un tratado a nivel internacional, quiere decir que no estamos hablando solamente de Santa Marta ni de Colombia. Quiere decir que, bueno, ni de Cartagena, porque aquí hay estudiantes de toda la zona Caribe. Quiere decir que no estamos hablando únicamente de nuestra zona ni de nuestra población colombiana. Estamos hablando de algo mucho más grande y de ese pensamiento que se ha recogido a nivel de todas las naciones diciendo, sí, es importante. ¿Por qué? Porque los estudios lo dicen y tenemos que garantizarlo por ellos. Ahora bien, aquí tenemos un pensamiento de un autor y dice que no se puede pensar en absoluto la cultura humana sin un componente lúdico. Es lo que les acabo de decir. O sea, no podemos pensar en el niño si no pensamos primeramente en el juego y en su manera de ver las cosas. Eso es fundamental. En Colombia se ratifica en la política de 1991 en su artículo 44, se los voy a leer. Dice que son derechos fundamentales de los niños, primero, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Allí cuando hablamos de recreación, hablamos de todo ese componente lúdico. Cuando hablamos del aprendizaje de las culturas, también hace parte de eso, porque de hecho el juego no está estandarizado. No, dependiendo de esas zonas en las que nos encontremos,
los juegos van a ser diferentes, pero todos van a causar lo mismo en el niño. Todos tienen el mismo propósito, aunque de pronto se diferencie dependiendo de las zonas del país o del mundo en el que estemos. Ahora bien, aquí encontramos todo lo que nos va a hablar sobre el marco científico, y en esto nos va a colaborar nuestro líder zonal, Wilton Mendoza, al cual le doy la palabra en este momento. Bienvenido, apreciado líder. Bueno, pero antes les recuerdo ir diligenciando la asistencia, que es el enlace que tenemos allí en el chat. Bueno, buenas noches. Gracias, profesora Zaret. Mi nombre es Wilton Mendoza Romero y con la profesora Zaret estuvimos reflexionando un poco sobre la importancia que reviste el juego para esta labor docente que nosotros realizamos. El juego es inherente a toda actividad humana y por eso desde los científicos se han dedicado seriamente a trabajar sobre estos aspectos y por eso cuando nosotros iniciamos el estudio de una licenciatura dentro de el programa de estudio, si ustedes observan la malla curricular de cada uno de los programas, ustedes se van a dar cuenta que dentro de ellas está teorías del aprendizaje, enfoques curriculares, historia de la pedagogía, cursos de didáctica que de alguna manera ejercen un proceso de articulación frente a todos aquellos elementos que contribuyen a que un proceso de enseñanza y aprendizaje se lleve de la manera más adecuada. Entonces eso nos permite a nosotros esas posibilidades de teoría, tener una mayor claridad sobre lo que nosotros podemos hacer cuando entramos a un escenario educativo. Profesora Zaret, vamos a pasar hasta la número 10, me haces el favor. Cuando vamos a pasar hacia un escenario educativo, voy a intentar ubicarme, vamos a seguir, voy a intentar ubicarme desde mi experiencia personal como docente. Yo, al igual que ustedes, también pasé por una facultad de educación. Específicamente, yo estudié en la Universidad del Atlántico, licenciatura en Ciencias Sociales. Y bueno, uno durante todo el proceso de formación, teóricamente, empieza uno a revisar la psicología, cómo es el desarrollo de los niños en sus etapas, el caso de Piaget, cómo va madurando el infante y cómo dentro de ese proceso de maduración el juego cumple un papel importante. Entonces, cuando yo por vez primera obtuve la experiencia en el campo ya del ejercicio docente, fue casualmente en una población de la ciudad de Cartagena, en una zona bastante convulsionada socialmente, una zona que en esa época, estamos hablando de 2003, una zona que en esa época recepcionaba la gran mayoría de desplazados de la violencia provenientes de la región de los Montes de María. En ese sentido, a esa institución donde yo llegué casualmente para trabajar con estudiantes de cuarto y quinto de primaria, uno viene bajo una estructura mental desde las facultades de educación. Y esas estructuras mentales nos muestran a nosotros que uno va a trabajar en el lugar predilecto, en un espacio muy agradable, y resulta que me enfrento yo con unas realidades en el que las condiciones físicas y de acceso a la institución educativa no eran tan fáciles. Y las problemáticas de violencia intrafamiliar, de niños que a los 10 años y 9 años ya consumían drogas, niños que eran maltratados física y psicológicamente. Entonces entro yo como un docente que quiera hacer las cosas bien, con toda una rigurosidad en el proceso, y empiezo a chocar con esa dura realidad porque, bueno, venía entendiendo yo que
tendríamos que manejar, explicar muy bien la teoría, explicar las ciencias sociales, explicar la historia, pero todos esos discursos fueron en vano debido a que no generé una conexión fuerte con esos niños de cuarto y quinto de primaria, hasta llegar al punto que a la tercera semana de haber iniciado mis labores en esa institución, ya no sabía ni qué hacer porque ninguno me prestaba atención. Y entonces el punto de quiebre frente a esa situación, por fortuna, fue una semana deportiva en la que los niños y niñas tenían unos deportes que practicaban. Los niños jugaban fútbol en la semana deportiva y las niñas jugaban voleibol. Entonces, la manera precisa en que yo encontré para romper el hielo y generar un acercamiento afectivo con los niños fue casualmente el juego. Y no me había dado cuenta de esa situación. Fue el juego el punto de quiebre en esa jornada deportiva. Los niños de cuarto y quinto jugaron un partido de fútbol y yo decidí jugar ese partido de fútbol con los niños. Allí se generó una conexión con ellos. Desde ese momento, mi proceso de enseñanza y aprendizaje con los niños cambió totalmente. Y cambió totalmente porque tuve la oportunidad de compartir con ellos en un escenario distinto al que comúnmente estamos acostumbrados. Y son esas 4 paredes que nosotros le llamamos aula. Entonces entendí en el ejercicio de la profesión docente que el aula no son las 4 paredes. El aula es cualquier escenario donde yo voy a hacer un proceso de interacción social y afectivo que no necesariamente tiene que tener un contenido de una asignatura, porque realmente en este tipo de situaciones lo que importa primero es el acercamiento con el ser humano, y ese acercamiento con el ser humano me lo permitió fue una pelota, me lo permitió fue un partido de voleibol con las niñas. Desde entonces, todo lo que yo hacía en el salón empezó a darme resultado, empezaron a prestarme atención, empezaron a atender y hacer las actividades que yo les solicitaba. La indisciplina se acabó. ¿Por qué se acabó? Porque tuve un proceso afectivo con ellos que es muy importante que se tenga que desarrollar en estos espacios, y gracias al juego. Entonces, hay un punto que yo frecuentemente vengo tratando cuando me toca hablar sobre estos espacios, y sobre todo cuando nuestros estudiantes de las licenciaturas, al momento que se van a graduar, empiezan a buscarle unos títulos al trabajo de grado para hacer de su quehacer algo muy innovador, y siempre dicen, bueno, estrategias pedagógicas para la enseñanza de, y entonces dentro de esas propuestas a veces uno en el juego como estrategia pedagógica, la danza como estrategia pedagógica. Entonces esa palabra dentro de estos procesos se entiende de estrategia del juego, la danza, la lúdica, juegos tradicionales, lo ubican en segundo plano, es decir, como una alternativa para la enseñanza. Y yo siempre digo que no es una alternativa, es la enseñanza sí. Es decir, lo primordial en un proceso de enseñanza-aprendizaje es que todo lo pueda realizar a través de una estrategia, que en este caso puede ser el juego, que es la que a todos los niños se emocionan cuando hacemos este tipo de proceso. Y generalmente en el aula de clase, el juego es la segunda opción dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje, porque a veces nos interesa mucho más en un aula de clase mantener el orden estricto, que todo el mundo esté sentado, que la fila esté muy bien alineada, que cuando entre alguien y diga buenos días, entonces todos se paran automáticamente y digan buenos días, profesor, ¿cómo está usted?
y uno dice, muy bien, gracias. Yo también, muy gracias. Bienvenido al aula de clase. Entonces, esos procesos mecánicos, cuando estamos en un aula de clase, nosotros como docentes, no debemos permitirlo porque no hace parte de la esencia y de la espontaneidad que debe tener un niño en un aula de clase. Que aquí lo importante es que pueda responder de la manera espontánea en que él lo haga. Entonces, es un asunto que coloco allí en tela de juicio por si en dado caso ustedes están compartiendo con niños y observan ese tipo de prácticas en una institución educativa y estamos equivocados con ese tipo de situaciones. Entonces, miremos lo que dice aquí, dice, el juego en la educación no debe ser interpretado como una actividad, lo que mencionaba ahora, o un medio, sino que hace parte de todas las manifestaciones sociales, culturales del ser humano, como su condición básica de existencia desde la niñez hasta la vejez, debido a que somos lúdicos por naturaleza. Entonces es importante que en todas las acciones que realices, desde el rol que desempeñes en la asignatura, todo tenga que estar permeado por las actividades lúdicas y no por ese sistema tradicional de rigurosidad, porque a veces estamos acostumbrados que cuando pasamos por un aula de clase y están los niños hablando o riéndose, se cree que están saboteando al docente. No, de pronto puede ser un espacio en el que los niños se están gozando la interacción en ese preciso momento. Entonces, el juego nutre todos los aspectos madurativos y constituye la base para el éxito en la obtención de habilidades cognitivas, sociales, físicas y emocionales. Y cito particularmente el ejemplo con mi hijo, que tiene 6 años, y para que pudiera interactuar con otras personas, decidí meterlo en una escuela de fútbol. Y entonces, el primer momento que él me decía, papá, estoy nervioso, y le pregunto yo, ¿y por qué estás nervioso? Porque me voy a ubicar, voy a entrar a una escuela de fútbol con unas personas que no conozco, entonces estoy un poquito nervioso, papá. Y yo le decía, no, tranquilo, tienes que tener tranquilidad porque esos niños, así como tú, de pronto también sintieron nervios. Entonces, ¿qué ocurrió? Con el reforzamiento que yo le di como padre y como conocedor del medio educativo, lo que hice fue tocarle el hombro, darle un abrazo y decirle, tranquilo, vas a estar muy bien. Y ese niño, simplemente bastó que finalizara la jornada para él poder integrarse con todo ese grupo de niños que se encontraban allí. Y lógicamente yo también, como padre de familia, observaba la escuela deportiva y empecé a darle sugerencias al director de la escuela de fútbol para que incorporara unos elementos que le permitiera, no únicamente, como dice aquí esta diapositiva, de prepararlo físicamente, sino que también dentro de esa escuela de formación deportiva, porque está la palabra formación deportiva, implique un proceso que le permita generar habilidades sociales, que le permita el respeto de las normas al interior del juego y que ese respeto por normas al interior del juego se transfieran también a otros escenarios sociales donde el niño también interactúa. Entonces se va generando una maduración en el escenario cognitivo, pero también empieza a controlar las emociones a través del juego y empieza a controlarla porque en el juego hay algo que es muy interesante y que a veces no es tan bueno, que es el hecho de intentar enseñarles que en ocasiones también se pierde y que no necesariamente en el juego siempre deben ganar.
sino que también se pierde. Entonces, ese es un proceso que también ayuda a uno a fortalecerlo emocionalmente. Cuando no hacía un gol, cuando el equipo perdía, que se llenan de tristeza, entonces empieza uno ahí a ejercer un proceso muy importante dentro de la formación que se genera al interior del juego. Vamos a pasar a la otra presentación, por favor. Bueno, miren lo que aparece aquí y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta como futuros educadores. Nosotros debemos ser unos psicólogos. Por eso es importante que cualquier documento que podamos leer, que hable de la didáctica, de las teorías del aprendizaje, empoderarnos de ellos para intentar identificar situaciones cuando estamos tratando con los infancias. Y miremos los tipos de juegos. Los juegos sensoriales. Dice, estos juegos son relativos a la facultad de sentir, provocar la sensibilidad en los centros comunes de todas las sensaciones. Voy a mirar algo aquí que me pareció importante. Dice Giancarlo Tovar. Dice, cabe destacar la diferencia entre juego y competencia, por supuesto. Es muy importante tener ese tipo de claridades. Y nosotros como docentes tenemos que ser muy cuidadosos cuando vamos a realizar una actividad lúdica y que esa actividad lúdica tenga un sentido pedagógico, porque a veces nos equivocamos. Por ejemplo, en una oportunidad yo fui invitado a participar en una semana científica y resulta que en la semana científica sus organizadores, los organizadores de la institución, cometieron un error y el error fue colocar primero, segundo y tercer puesto. Entonces, cuando finalizó, bueno, y a mí me tocó calificar, porque ese tema de calificar en una actividad lúdica no cabe, no tiene sentido. Y no tiene sentido porque cercena los avances que ha tenido el niño en explorar un tipo de conocimiento y cuando tú le dices que no estuvo ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer puesto, entonces asume que él es un perdedor, que lo que hizo no estaba bien. Entonces, al finalizar el evento, las directivas de la institución se reunieron y nos invitaron a nosotros, que éramos los jurados, y yo lo primero que dije fue, bueno, yo creo que este evento, esta semana científica, señor rector y coordinadores, debe repensarse. Y debe repensarse de tal punto que para próximas oportunidades debe dejar de llamarse concurso para recibir el nombre de Festival de la Ciencia, porque en el Festival de las Ciencias todos participan, todos ganan, nadie pierde. Y así entonces evitamos que alguien se sienta incómodo, que alguien que sienta incómodo y que no tenga el deseo de volver a participar, porque bueno, yo trabajé durante 10 años en una institución educativa y allí se cometían ese tipo de errores y cuando un niño en ese tipo de concursos no ganaba, entonces se iba en lágrimas y eso generaba un efecto emocional que de pronto le podía generar, en vez de potenciarle algunas habilidades o destrezas cognitivas, entonces lo que le iba era generar una frustración y no volver a realizar más esa acción que él había desarrollado con mucho amor para presentarlo ante un público. Entonces con eso hay que tener el sumo cuidado, el sumo cuidado. Entonces miren los juegos motores que son de mano, boxeo, remo, juego de pelota, de básquetbol, que son muy importantes esos juegos motores porque le ayudan a la maduración de los músculos y se empiezan a generar unas habilidades motrices dentro de los niños que son muy importantes, les permite el crecimiento. Entonces un niño que no juega este tipo de
de deportes de contacto físico es un niño que no va a tener una vida social a futuro cuando sea adulto, una vida social idónea, va a tener dificultades en los procesos de habilidades, va a tener un sinnúmero de inseguridades, se puede convertir también en que desafortunadamente por el tema del bullying se puede convertir en objeto de señalamiento de tal modo que pueda ser catalogado con una acción negativa por no participar en ningún deporte. Entonces esa sobreprotección a veces con los deportes físicos hay que ser muy cuidadoso. Todos nosotros cuando éramos niños sufrimos un accidente, nos volamos una uña, nos raspamos, de pronto nos cortamos y eso hace parte de un proceso normal. Lógicamente hay que extremar los cuidados, pero yo creo que ningún niño está escapo que se pueda caer desarrollando algún juego motor. Están los juegos intelectuales, son los que hacen intervenir la comparación de fijar la atención de dos o más cosas para descubrir sus relaciones, como el dominio, el racionamiento. Ejemplo, ahora con este tema de la pandemia, mi esposa y yo somos docentes y el niño ya estaba aburrido de estar aquí encerrado y desesperado. Me decía, quiero ir a jugar con mis amigos el fútbol, quiero ir a cine. Entonces, y la enseñanza no era la misma, la que recibía virtualmente. Entonces, ¿qué decidimos nosotros? Para intentar potenciar en él algunas acciones, compramos un ludo. Y cada vez que tiraba el ludo, se ejerció un proceso muy importante con él. Cuando jugábamos al ludo, los tres, mi esposa, el niño y yo, hicimos que en ese proceso de juego, el niño empezaba a hacer un tipo de racionamiento, que no necesariamente lo hace el ajedrez. Aprendió con ese juego a sumar y a restar, a establecer cálculos de desplazamiento. Empezó con ese tipo de situaciones. Luego, con el tema del dominio, decidimos también comprarle un Jenga. Y esas benditas fichas empezaron a generar en él unas habilidades de acomodación y de el diseño de figuras. Entonces, ahí entonces nosotros empezamos a darnos cuenta la importancia que revestían estos juegos y que afortunadamente por estar dentro del escenario educativo aprovechamos significativamente esos espacios que tuvimos en medio de la pandemia, que estábamos encerrados para compartir, para enseñarlo a leer jugando, y mirábamos también la importancia que jugó el bendito televisor, el Smart TV, donde teníamos la posibilidad de acceder a YouTube, ingresar ahí a juegos, a canciones, que le permitió a él también escribir para buscar algo en YouTube, una canción, aprendió a leer. Entonces, nuestra casa, todo el escenario de nuestra casa se convirtió en un espacio de juego y de enseñanza y aprendizaje para que él pudiera entonces poder formarse. Los juegos sociales, cuya finalidad es la agrupación, cooperación, sentido de responsabilidad grupal, espíritu institucional, entre otros. No es más que aquellos escenarios que se dan a través del deporte, de las actividades grupales, porque también hay que enseñarlos a que no sean individualistas, sino que puedan compartir opiniones sobre algo particular que se esté dialogando en casa, que se genere la discusión dentro del grupo. Es importante para que ellos puedan aprender a controlar las emociones y también para que aprendan a respetar las opiniones de otros. Pero para que todo esto se dé, es necesario el diálogo entre maestro y padre de familia, porque nosotros no podemos trabajar solos. Y juega un papel muy importante cuando nuestra conexión con la familia es fluida, porque realmente el verdadero proceso está en casa. El maestro, digamos que de alguna manera es un complemento muy importante que ayuda a potenciar todas este tipo de situaciones que se presentan diariamente en el desarrollo del niño. Vamos a pasar, profe.
la otra diapositiva. Entonces, buscar fuentes. Sí, claro, nosotros como maestros tenemos que estar frecuentemente buscando alternativas para saber cómo abordar una situación, porque se nos presentan situaciones diariamente en las que a veces no sabemos ni cómo darle respuesta a ciertas situaciones propias. Y parto nuevamente de mis condiciones de vida con mi familia. Yo estaba acostumbrado a formar a otros y cuando nace mi hijo yo digo, bueno, ¿y ahora cómo voy a criar el mío? Entonces empezamos a buscar libros, a prepararnos para, bueno, porque uno también peca en los excesos de estar consintiendo mucho. Empezamos a comprar libros sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, cómo era el sistema educativo en los países nórdicos de Europa, donde mirábamos cómo era el tema de la educación y entonces revisábamos allí que a veces en la escuela le damos mucha prioridad, y esto nos lo permitió fue la lectura, de buscar fuentes. Nos dimos cuenta que en esos países de Europa, para ellos en la primera parte de la infancia, no interesa mucho que aprendan a leer, que aprendan a escribir. Eso está en segundo plano. A ellos lo que les interesa que el niño hasta los 7 años vaya a la escuela a jugar, que vaya a la escuela a divertirse, lógicamente con actividades lúdicas que potencialicen las habilidades que anteriormente mostraba la diapositiva, como las sensoriales, las intelectuales. Entonces, revisábamos ese tema, sino que a partir de los 7 años era donde se despertaba el interés, era donde estaba el interés para empezar a leer los niños. Y a veces acá nosotros nos damos cuenta, cuando yo estoy almorzando con mis compañeros de la universidad y empiezan a hablar de los niños, ay, mi hijo tiene 3 años, 4 años, ya se sabe los números, ya sabe leer. Y cuando uno dice, ah, ya se sabe los números, pero realmente cuando dice 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sabe él qué es eso o no estará repitiendo alguna acción? Si ya sabe leer, ¿no será que le estamos apresurando un proceso que todavía no le corresponde? Y que esas situaciones pueden perjudicarlos a futuro, como por ejemplo, conozco de personas que tienen a los hijos en instituciones educativas que trabajan de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Un niño de 3, de 4 años, de 5 años que esté en ese espacio, cuando él quiera llegar al bachillerato, va a estar hastiado de la institución porque ha estado preso durante todo ese tiempo y largas horas, a veces bajo un régimen en el que no le posibilita nada. Y a veces por eso es que se generan los fracasos escolares, porque los apresuramos en ciertas situaciones y en ciertas edades de situaciones que todavía no les tocaba vivir. Entonces, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, no hay que apresurarlo. Cuando yo iba a las reuniones de mi hijo, yo le decía, a ver, señor, una vez le dieron una mención de honor y yo le dije, profe, venga, le hago una pregunta. Usted le está dando la mención de honor, porque bueno, el colegio, mi esposa es copropietaria del colegio y yo le pregunté, ¿usted le está dando la mención de honor porque mi esposa es la copropietaria del colegio? Porque si es así, no, profe, así no deben ser las cosas para estar congraciado con nosotros. Él es un niño más dentro del grupo y trátelo igual que los demás. Y ella me decía, no, no, profe, no, yo no le estoy dando mención de honor por eso. Yo le dije, bueno, dele porque se lo gane. No, es que a todos les dimos mención de honor. Y le pregunto yo, ¿y por qué le diste a todos mención de honor? Porque si no le daba a uno, entonces el otro se iba a sentir mal. Yo dije, ah, ok.
Entonces sí estás haciendo las cosas correctamente para que ninguno se sintiera mal. Y entonces allí sí nos entendimos un poco en ese proceso. Y fíjense que hasta en cierto momento tomamos la decisión de que habían días que no iba al colegio, y no iba al colegio porque sentíamos que a veces se aburría. Y el hecho de que manifestara un aburrimiento, decíamos, bueno, mejor que no vaya esta semana para que más adelante, cuando ya uno empiece a exigirle más, no vaya a ser tarde y vaya a estar aburrido de esas 4 paredes, porque a veces el colegio se resume a eso, a 4 paredes. Y por eso nosotros tenemos que intentar de que el colegio, el aula, se convierta en un espacio agradable para que puedan sentirse allí acogidos y tengan la posibilidad de tener la suficiente emoción para acercarse a una clase. Entonces, eso es fundamental dentro de esta profesión. Y cada uno, en la disciplina en que se desempeña, tiene que hacer lo necesario para hacer de lo suyo lo más agradable posible. Entonces, no puede ser entendido este espacio de reflexión pedagógica como una ruta de que aquí vamos a dar las herramientas precisas y todos los elementos necesarios para que usted diga, ok, yo voy a hacer esto como docente de inglés o como docente de matemática. No, cada quien en su propio escenario tendrá que darse cuenta, tendrá que analizar las posibilidades del entorno, el tipo de población con el que está trabajando. Y hablo de tipo de población no solamente de los niños, sino también de los padres de familia, hasta de los propios compañeros, para saber de qué manera entonces yo tengo que orientar mi proceso de enseñanza y aprendizaje. Y yo, dentro de las experiencias bonitas que compartí con los colegas cuando trabajaba en bachillerato, y era el caso de una profesora de inglés. Esa profesora de inglés no enseñaba inglés en el aula, aunque estuviera dentro del espacio físico de la institución. Su enseñanza era mirando hacia afuera, y todo lo que iba a hablar en inglés era relacionado con el entorno. Y aprovechaba las circunstancias de la ciudad de Cartagena para contextualizar sus enseñanzas. El tema de los espacios turísticos, cuando iba a hablar de otros elementos que ella consideraba importantes, de las monedas, del dinero, entonces acudía a la historia, a la literatura. Entonces veía yo cómo esa mujer cada rato se inventaba cosas, y yo decía, ¿de dónde saca tanta vaina, tanta creatividad? Y cuando una persona encuentra todo ese tipo de creatividades, no es porque tenga que hacer un esfuerzo mental, sino porque encontró en la educación un estilo de vida. Un estilo de vida en la que veía que lo único que ella hacía era divertirse con lo que hacía. Es decir, ella también jugaba con lo suyo. Y así debemos hacer nosotros. Porque si nosotros vamos a entender que esta profesión que hemos tomado en el ámbito educativo es la posibilidad para solucionar unos asuntos económicos, probablemente sí. Pero si no amo lo que hago, voy a ser un completo fracasado en el escenario donde uno se desenvuelve. Yo por lo menos amo lo que hago. Cada vez que hablo de la educación, y de pronto se han podido dar cuenta en este corto momento que hemos compartido, que me apasiona lo que hago. Y hay veces que me dicen, oye, pero ese rol que tú desempeñas, ese asunto sí es bien complicado, hay mucho trabajo. Y yo no lo miro así. Yo cada vez que me toca hacer algo, lo hago con emoción, con entusiasmo, y haciéndolo de esa forma, uno no siente una carga, sino que yo digo, bueno, qué rico trabajo, qué rico que a uno le paguen por lo que a uno le gusta hacer. Entonces, eso miro yo la educación. Y cuando uno la mira así, todo empieza a fluir significativamente, y ese proceso de fluidez es el que uno le transmite también a nuestros estudiantes cuando estamos en el aula de clase,
y ellos también se sienten conectados y emocionados con la simple alegría que uno tiene a la hora de enseñar. Entonces uno tiene que ser muy agradable, porque el juego en sí no es la solución. Yo siempre cuando estamos con nuestros estudiantes que empiezan a hacer las prácticas pedagógicas, yo les digo, pilas con lo que van a hacer, porque cuando ustedes van a hacer las prácticas pedagógicas en una institución, y lo cito por mis recuerdos de niño, yo odiaba a una profe porque iba espelucada, porque iba mal vestida, porque no olía bien. Y mientras que cuando compartí con otra profesora cuando era primaria, no era físicamente hermosa, sino que siempre olía muy rico. Y eso lo mantiene uno en los recuerdos hasta en la edad adulta. Olía muy rico, siempre iba muy amorosa, bien peinada, el buen trato. Entonces esos son otros elementos inherentes al juego, porque no es el juego solo, es toda esa conexión psicológica y emocional que uno debe tener en nuestros espacios. De allí, de acuerdo a lo que dice Yasmín, que la presentación personal vale mucho, es demasiado. Cuando tú vas presentado, muy bien presentado, y el hecho de ir muy bien presentado no es que vas a ir con ropa de marca, vas a ir con una corbata, con una camisa manga larga, un pantalón de lino, unos zapatos brillantes, no. Ir bien presentado significa que con lo que tú te pongas esté bien puestecito, bien limpio, bien planchado, bien peinado, la dentadura que no esté con caries, porque también se encuentra uno con docentes que son cochinos y al ser cochinos pierden autoridad pedagógica, pierden totalmente la autoridad porque se convierten en el hazme reír. Entonces uno tiene que velar por su apariencia física para poder generar conexión con quienes uno comparte frecuentemente eh, eh, en el aula de clase. Yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando la licenciatura, yo tenía unos problemas en mi dentadura. Yo mis dientes los tenía así un poco hacia afuera, hice mis esfuerzos, me coloqué mis retornadores para alinearme los dientes, porque yo dije, en esta profesión, yo con esta dentadura así, cuando empiece a dar clase, me harán hasta dibujos, se burlarán de mi dentadura, me los tuve que arreglar, porque la buena presentación es también estrategia pedagógica. La buena presentación es un empoderamiento que se genera, la buena presentación. Y si tú manejas perfectamente tu disciplina, tienes todo el mundo a tus pies y tienes a los chicos bien emocionados. Entonces, apreciados estudiantes, con estas reflexiones, yo finalizo. Espero que esto les permita sentir mayor emoción y que puedan tratar de seguir participando cuando se les invite nuevamente estos e-learning, porque vamos a hacer unos espacios, van a ser unos espacios muy interesantes, demasiado interesantes. Fíjense que aquí no estamos jugando y no nos estamos viendo físicamente, pero estamos conectados a través del uso de la palabra, a través de la comunicación asertiva. Entonces yo cedo el espacio si alguien tiene algo que decir. Edinson Zabaleta tiene la mano levantada. Edinson, puedes activar el micrófono si tienes algún comentario que hacer. O quien lo considere. Camila, activaste el micrófono, vas a decir algo. Profe, muy buenas noches. Edinson, buenas noches. Sí, pero no, excelente la participación suya desde el ámbito del rol del docente y los niños. Es totalmente cierto. La pedagogía, la estrategia de las actividades lúdicas, de los juegos, es una estrategia muy fundamental para el aprendizaje del estudiante, porque uno lo puede manejar desde cualquier área, profe. No solamente de la matemática, no, de todas las áreas podemos hacer actividades de juegos que el estudiante
le permiten enriquecer su conocimiento. Y con respecto a la presentación y todo lo demás, es muy cierto, profe, porque uno es el reflejo de ello. Uno en el aula se convierte como el papá, como el hermano, como el amigo, y como sí, como aquellos, como lo que ellos quieren ser de un ser. Uno es el reflejo de lo que ellos quieren ser. Sí, la presentación es sí, porque mire, profe, que ellos se dan, el estudiante se fija unos cuántas veces se pone la misma camisa en la semana, o el zapato, o el bolso, o esto. Entonces, profe, muy nutrida su participación y excelente participación, profe. Gracias. Ok, con gusto. Vamos a darle la palabra a Diego. ¿Puedes activar el micrófono, Diego? Y después les digo algo más que se me pasó decirle, algo muy corto. Diego, ¿puedes activar el micrófono? Bueno, Diego tiene dificultades para activar. Sandra, ¿puedes activar el micrófono? Hola, buenas noches, compañero. Buenas noches. Yo considero que es importante lo que está aclarando, ya que los niños se fijan claramente en lo que hace el docente. También se fijan mucho en, prácticamente yo trabajo como docente y yo lo que hago con los niños es que prácticamente yo hago actividades lúdicas para que los niños se sientan a gusto en la clase y así ellos puedan compartir con todos sus compañeros y los niños se sienten a gusto y les gusta ir prácticamente todas las semanas a clase porque ellos se sienten a gusto conmigo y con las actividades que les realizo. Buenas noches, compañeros. Profesor, darle las gracias por su intervención, me pareció maravillosa. Me hace reflexionar sobre cómo era antes para los maestros, o sea, digamos, para las personas que están en nuestra posición, eh, pues, ¿qué les enseñaban? Porque es muy diferente lo que viví en el colegio. A mí me daba miedo ir al colegio, no me gustaba. Me enfermaba cada vez que tenía exámenes y fue una experiencia que nunca generé, o sea, nunca hubo una conexión para mí en el colegio, pero siempre supe que quería estudiar esto por lo mismo. Y hubo algo que entre todo lo que usted dijo, que no dijo, pero fue lo que a mí más me quedó y fue lo que usted hizo ahora mismo y es el empatizar a través de las experiencias propias. Y usted todo el tiempo nos habló desde su perspectiva, desde su vida hasta personal, y fue la manera en la que nos conectó con usted. Usted lo dijo al final como comunicación asertiva, pero eso es pues empatizar, o sea, hacer que las personas se pongan también en sus zapatos o bueno, eso me pareció increíble y me parece que también es una muy buena forma de conectar con los demás y con los alumnos sobre todo, que uno se sienta que también los profesores son humanos y son personas igual y fueron niños igual que los niños a los que vamos a educar. Ok, no, muchas gracias. Natalia, ¿puedes activar el micrófono? Natalia Simancas. Bueno, es Donalba Simanca, estoy con el computador de mi sobrina. Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga, profesor Wilton, excelente mensaje. Le digo sinceramente, todo lo que usted habló es la realidad que se vive en es muy importante siempre es que el niño cuando ya está en contacto con el docente, y es muy importante lo que se ve, aunque se equivoque, entre familia no puede por ejemplo, se exijo es muy importante todo a los niños
porque ellos ven nosotros, ellos enseñan. Y es muy importante todo lo que... Ok, listo, perfecto. Bueno, no sé si alguien más quiera participar. Algo que con lo que quiero cerrar también es que uno como maestro siempre tiene que hablar bien. Eso sí está muy claro. Hablar bien, olvidarse de que somos costeños. El hecho de ser costeño no quiere decir que tenemos que maltratar nuestro idioma, sino por el contrario, mejorarlo. Y hablar de la manera correcta es lo más hermoso que pueda haber, porque cuando tú hablas correctamente, contagias al otro para que también cuando esté hablando contigo intente hacerlo de la misma forma. Entonces es otra de las invitaciones que yo hago. James, activa micrófono. James Rodríguez, adelante, aunque eres Orozco. Orozco. Buenas noches para todos. Como usted dice, profe, bueno, mi esposa es docente en la zona rural. Muchas veces me ha tocado ir a recoger allá a su aula. Está algo retirado, pero como usted dice, las veces que yo la he ido a recogerla he notado que ella le hace mucha didáctica, les enseña por así cantando, les enseña jugando, les hace dibujo y pues me ha parecido una forma excelente para que los niños aprendan y pues a veces me siento licenciatura y más que tengo un hijo pequeño y como dice usted, aprende, todos los niños aprenden con los juegos. Bueno, listo, ¿no? Gracias, James. Bueno, yo creo que con esta intervención finalizamos. Damos las gracias por acudir al llamado. Dentro de un mes nos volvemos a ver. Por allí van a recibir la información. Nos vamos a ver por este mismo canal. No se pierdan. Esta novela continuará y verán a ver que va a ser muy interesante. Demasiado interesante. Así que desde ahora están cordialmente invitados. Van a estar otros profes aquí que son bacanos, son chéveres, tienen un conocimiento que lo quieren compartir. Ellos no quieren tener eso para sí solitos, sino que quieren compartirlo con ustedes porque consideran que además de estar trabajando, están haciendo un servicio social y es la de enseñar. Bueno, muy buenas noches. Gracias por asistir.